Muchas veces he hablado de las confesiones de San Agustín y de San Agustín, este titán de la tradición de la iglesia, ¿no? Y además de sus escritos y de la importancia que tuvo en el desarrollo de la teología católica, todos lo conocemos y los queremos por sus famosas confesiones, ¿no? El libro donde cuenta su vida. Yo leí varias veces el libro, por supuesto, lo leí al comienzo de mi propia conversión porque es un libro perfectamente recomendado, pero la última vez que lo leí debe haber sido hace como 30 años, entonces no recordaba mucho del libro y no recordaba todo lo que él dice sobre su madre en en el capítulo 9 o en el libro 9, ¿no? Porque está dividido, el libro está como se hacía antaño, el libro uno, libro, que en realidad son los capítulos, ¿no? Y sí recordaba que su vida es, o sea, toda su memoria es hasta el capítulo 9, del 1 al 9, el momento de su conversión, ¿no? Tole, leye, toma y lee, es en el capítulo 8, y en el capítulo 9 es cómo es su vida al momento de escribir, o sea, ya su vida de convertido al catolicismo, ¿no? Y después, los últimos libros del 10 al 13 son en realidad libros teológicos, ¿no? Sobre el problema del tiempo, un comentario del Génesis, pero el, a pesar de todo lo que él cuenta de cómo su mamá rezaba por él, la parte más bonita del papel de su madre, que no hace mucho, habiendo fallecido mi propia mamá, me sirve como una hermosa reflexión de cuánto tenemos que agradecerle a nuestras mamás, ¿no? Y esto vino a raíz de que en preparación al Día de la Madre, Richard Martin, este teólogo que he mencionado varias veces, que escribe para la revista Crisis, ¿no? Crisis Magazine, él hizo una revisión de de la devoción que San Agustín le tenía a su mamá y lo que dice en el libro 9 que yo había olvidado, porque como digo, en el capítulo 9 él habla ya de su época en la que se junta con con otros católicos conversos para vivir una vida cristiana. Se da cuenta que es muy difícil vivirla en Roma. En ese grupo de creyentes se suma su mamá y él habla cosas muy bellas de tener a su mamá, que había sido una piadosa mujer, rezando profundamente por su conversión, tenerla ahora como compañera de fe. Y entonces deciden que esta comunidad no podía seguir viviendo bien ahí en medio del imperio. Primero tratan en el norte de Italia, porque recuerden ustedes que la conversión de San Agustín tiene como influencia muy importante al gran arzobispo de Milán, San Ambrosio, ¿no? El gran teólogo y de alguna manera, digamos, padrino espiritual de San Agustín, ¿no? Entonces se mueven al sur, a Roma, y finalmente deciden partir a África, de donde era San Agustín. Recuerden que él nació en Tagaste, ahí estaba enterrado su padre, y allí es donde su madre quería volver para ser enterrada en el mausoleo familiar. Pero la mamá se enferma en Ostia, o sea, en el puerto de Roma, antes de partir en barco al norte de África, y se muere ahí. Las palabras de San Agustín yo las había olvidado. Dice, todo lo que, todo lo que le suscitó la muerte de su madre, especialmente cuando él decía, mamá, sea como sea, te voy a llevar, ¿no? Te voy a llevar a la tumba de mi padre. Y te podemos dar atención en el barco y si te mueres, yo llevo tu cuerpo. Y la madre le dice, no, te pido que por favor dejes mi cuerpo acá. Y San Agustín había explicado en su camino contando cómo iba camino a Ostia, dice, ella me trajo a este mundo en la carne y me trajo a un nuevo nacimiento a la luz eterna. Miren qué bonita descripción. Y no todas nuestras madres tal vez hayan orado intensamente por nuestra conversión. Yo sé que mi madre lo hizo en una época en que yo estaba bastante apartado.
y terminaría encontrando mi comunidad en mi camino hacia la vida consagrada, la vida cristiana en general. Pero ella me bautizó cuando no era algo a lo que mi padre, que en ese entonces declaraba ateo, era muy inclinado. O sea, me bautizaron gracias a mi madre. Y las primeras oraciones que me abrieron el mundo de la fe, son esas oraciones sencillas, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones poesías al Ángel de la Guardia. En todo fue iniciado por mi madre. Y en una fe bastante íntima, muy poco expresada, ¿no? Porque en otras ocasiones he contado cómo en mi casa no había ningún objeto religioso, ninguno. No había una imagen de la Virgen, no había un crucifijo, no había nada, ¿no? Y eso me extrañaba porque iba a la casa de mis amigos, especialmente en la época en que yo era niño, ¿no? Y había mucho más fe en los hogares, ¿no? Y San Agustín dice sin ninguna vergüenza que después de Dios es a su madre a quien le debe todo. Y tiene unas palabras bien conmovedoras después de que su madre le dice: tú vas a enterrar a tu madre acá, no importa dónde entierras mi cuerpo, que eso no te preocupe. Todo lo que te pido es que donde sea que tú estés, tú me recuerdes ante el altar del Señor. Miren cómo no quería, hasta el último, no quería ni siquiera hacer un problema, porque transportar un cuerpo en esa época, o sea, sin los métodos de refrigeración, etcétera, eran tremendamente complicados. Ella entendía la complicación que significaba. San Agustín, como buen hijo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera, pero la madre quiso aliviarlo de ese peso. Y San Agustín tiene incluso algunas palabras después de la muerte, del momento de la muerte. Dice, al 9º día de su enfermedad, prácticamente como si hubiera sido una novena, ¿no? Al 9º día de su enfermedad, acá estoy citando el libro 9, cuando ella tenía 56 y yo tenía 33, o sea, mira qué joven la mamá, su piadosa y devota alma se vio libre de su cuerpo. Y yo cerré sus ojos y una gran ola de tristeza surgió en mi corazón. Mira, acá estamos hablando de personas de fe. Él sabía que se iba al cielo, pero el amor y la devoción a esta madre que había hecho tanto por él, y la mayor parte de lo que había hecho, la había hecho primero en lo que sembró, o sea, en la infancia, y segundo, en lo que sufrió y lloró, algo que San Agustín supo, pero no veía. O sea, no es que la mamá estaba todo el tiempo con él cocinando la comida, o sea, cosas por las que también somos agradecidos, ¿no? Y dirige esta oración a Dios, ¿no? Lo dice: pensé en su devoto amor hacia ti y la ternura y paciencia que siempre me mostró. Y de pronto me vi completamente privado de ello. Y lo único que pude hacer fue sollozar por ella y por mí y ofrecer mis lágrimas a ti para su bien y para el mío. Todas las lágrimas que originalmente quise retener cayeron como una catarata y las dejé fluir tan libremente como quería, haciendo que ellas fueran un conforte para mi corazón. En esas lágrimas descansé, porque mi sollozo solamente fue escuchado por tus oídos y no por los oídos de ningún hombre que hubieran podido malentenderlas o despreciarlas. ¿Por qué dice malentenderlas o despreciarlas? Porque obviamente esta era una comunidad muy celosa. Los hombres que estaban con él eran hombres buenos, hombres celosos que se iban a vivir la vida cristiana. Y él creía que él, siendo el líder, podía ser percibido como demasiado apegado a la mamá. Y él dice: ahora, Señor, te hago esta confesión en este libro para que todos los hombres lean, que ellos entiendan como tú quieras que entiendan. Y si ellos creen que he pecado al sollozar por mi madre, aunque sea por menos de una hora, por lo menos que no se burlen de mí, porque esta fue mi madre, ahora muerta y oculta de mi vista hasta cuando la vuelva a encontrar contigo
como hermana en Cristo. Este fue en el año 387. San Agustín vivió 43 años más, o sea, mucho más de lo que había vivido hasta entonces, o 10 años más de lo que había vivido hasta entonces. Eso es lo que tomó hasta encontrarse con su mamá, ¿no? Fue obispo de Hipona, santo y doctor universal de la Iglesia, padre de la Iglesia. Moriría el 430 cuando su ciudad estaba completamente sitiada por los bárbaros vándalos. La terminarían tomando y destruyendo después de que él muriera. Y el cuerpo de Santa Mónica fue enterrado en la ciudad de Ostia, en una tumba normal. En el siglo VI fue movida a una cripta oculta por temor a las persecuciones en la iglesia de Santa Áurea en Ostia, muy cerca de la tumba de Santa Áurea, una mártir. Pero finalmente el Papa Martín V, sabiendo la importancia que tenía Santa Mónica en el santoral cristiano, la trasladó a Roma, a la Basílica de San Agustín, donde ahora está. Cualquiera puede ir a visitarla. Ahí relativamente bastante cerca de Piazza Navona, en Roma. La trasladó en 1430, desde ahí está la tumba. Y qué mejor lugar que estar que en una tumba, en una iglesia que lleve el nombre de su hijo, que haya sido elevado en honor a su hijo, tanto como en su honor como madre. Que Dios bendiga a nuestras madres y que tengas un buen día.